Bienvenido. Hoy revisaremos las referencias bibliográficas. Para explicarlo, veremos el caso de Roberto. Roberto es un estudiante de administración que ha terminado una investigación relacionada con su carrera y quiere saber si su trabajo está bien elaborado. Para ello, se lo presenta a un amigo que ya terminó la carrera con el objetivo de que lo lea con mucha atención. Recuerda que siempre es importante tener en cuenta las referencias bibliográficas en una investigación. De otro modo, estarás incurriendo en plagio. Una referencia bibliográfica consiste en un conjunto de datos puntuales, en el que el investigador se encarga de presentar las fuentes bibliográficas que consultó para elaborar su trabajo. Para ello, el autor selecciona uno de los muchos manuales empleados para tal propósito, como APA, Vancouver, ISO, etc. En el caso de nuestra universidad, utilizamos el sistema funcional. ¿Qué datos se requieren para una referencia bibliográfica? La elección de los datos varía según el tipo de referencia. Son 5 los casos: libro impreso, revista electrónica, tesis, libros electrónicos, revistas impresas. Revisemos cada uno. Primero, libro impreso. En la referencia se debe incluir el apellido en mayúsculas, el nombre, el año entre paréntesis, el título de la obra, la edición si es que se tiene esa información, el lugar de la publicación, 2 puntos y la editorial. Veamos un ejemplo. Libro electrónico. El apellido en mayúsculas, el nombre, el año entre paréntesis, el título de la obra, entre paréntesis la fecha de consulta y la dirección URL. En el caso de la revista impresa, debes colocar también el apellido en mayúsculas, el nombre, entre paréntesis el año y el título del artículo. Colocas un punto, las páginas que corresponden al artículo y luego debes colocar en qué revista encontraste. Para ello, coloca la palabra en subrayada, 2 puntos y el título de la revista, punto, el volumen y el número de esa revista. Veamos el ejemplo. Observa todos los elementos. En el caso de la revista electrónica, los elementos son similares. Solo debes añadir la fecha de consulta entre paréntesis y la dirección URL entre paréntesis también. Observa el ejemplo. El último caso es el de las tesis. También debes colocar el apellido y el nombre, entre paréntesis el año, luego el título de la tesis y entre paréntesis qué tipo de tesis es y a qué especialidad corresponde. También debes colocar el lugar de publicación, 2 puntos y la universidad de procedencia. Observa el ejemplo. Reconoce todos los elementos. Antes de consultar una fuente bibliográfica, es necesario que te asegures de que el texto seleccionado presente algunos datos clave. Revisemos las características de las fuentes confiables. La primera característica: la fuente que elijas debe contar con referencias bibliográficas. Segunda característica: la fuente debe pertenecer a un autor con trascendencia. Tercera: debes saber de dónde procede el texto. Cuarta: ¿qué tan actual es el texto que has elegido? Revisemos cada uno. En cuanto a las referencias bibliográficas, la redacción de las referencias bibliográficas generalmente se organiza alfabéticamente dependiendo de la norma que se emplea para cada caso: ISO, APA, Chicago, Harvard, entre otros. También puedes ordenarlos según el orden de la aparición. Esa es la norma Vancouver. La bibliografía generalmente se encuentra en las últimas páginas de la publicación, como puedes observar en la imagen del ejemplo. Toda fuente confiable cuenta siempre con una bibliografía. Este es un indicador importante de que un autor ha sido riguroso en la búsqueda de la información. La trascendencia del autor. También es posible determinar qué tan válido es un texto por la trascendencia del o de los autores. Esto se puede comprobar sobre todo cuando se realiza la búsqueda en la Internet y observamos la cantidad de veces que se ha consultado o citado determinado texto.
En la imagen se observa que al buscar fuentes sobre asertividad, encontramos una que ha sido citada por 209 trabajos. Esto indica que la fuente es confiable. Otra estrategia para determinar si el texto consultado es confiable es a partir de su procedencia. Es decir, si se trata de una editorial reconocida, en el caso de los libros, o si ha sido publicada por la revista de una universidad, en caso sea un artículo. En este último caso, se debe tener en cuenta que los centros de formación revisan exhaustivamente los artículos. Este tipo de información puedes encontrarlo en la parte superior de las páginas. En la imagen observa que en la parte superior se indica que es una revista coordinada por el profesorado de las universidades de Jaén, Almería, Murcia, Sevilla y Granada. Cuarta característica, la actualidad. Es importante considerar la actualidad en una fuente de consulta. Mientras más reciente sea el año de publicación, se observará la trascendencia y vigencia de la información. Por ejemplo, este artículo es del 2015. Eso quiere decir que la información es reciente. Te recomiendo que revises más este tema. El uso de referencias bibliográficas es fundamental en las investigaciones académicas. Gracias por tu atención.